Muy buenas noches para todos, compañeros. Este video se da en el marco del doctorado en Ciencias de la Educación, en el curso que lleva por nombre Psicogénesis y Aprendizaje Significativo. En esta unidad, que es la unidad 2, estamos hablando de la relación y de lo que ha aportado la psicología a la pedagogía. Mi nombre es Geraldine Angulo Moreno. Bueno, esta presentación tiene como textos guías a Piaget. El primero es Los progresos de la psicología del niño y el adolescente. Y el segundo, Principios de la educación, datos psicológicos. Quiero traer a esta presentación una frase de Piaget que dice: educar no es llenar una mente, sino enseñarle a pensar. Y es porque este trabajo muestra cómo Piaget desde sus estudios propone una educación basada en la psicología del desarrollo, teniendo en cuenta que el estudiante tiene diferentes etapas y aprende de diferentes maneras de acuerdo a la etapa en la que se encuentre, y que la escuela debe favorecer ese pensamiento autónomo y moral que se debe desarrollar en el niño, enfatizando en cuestiones como la acción, la cooperación y la reflexión como ejes principales del aprendizaje. Entonces, pues, ¿quién es Piaget? Un autor de 1896 a 1980. Él fue un psicólogo suizo que fue el pionero en la psicología genética. Estudió cómo los niños aprenden o adquieren el conocimiento en diferentes etapas, y su obra transformó la pedagogía moderna al vincular el desarrollo cognitivo y la educación. Entonces, ¿cuál es la relación que establece Piaget entre la psicología y la educación? Entonces, él dice que la pedagogía debe fundamentarse en la psicología del niño, y menciona aspectos como que enseñar sin comprender cómo aprende el niño es una manera ineficaz de hacerlo. Y dice que el aprendizaje se basa en la construcción a partir de acciones y experiencias, y sobre todo a partir de la socialización. Un ejemplo es que, por ejemplo, respecto a matemáticas, es muy difícil enseñar álgebra cuando aún el niño no ha comprendido la noción de número. Entonces, digamos que ahí tenemos unas secuencias de alcance, que son las que determinan cuál es la manera de ir abordando cada uno de los aprendizajes. Entonces vienen aquí los principios de la educación activa, y dice que el niño aprende haciendo, explorando, descubriendo. Entonces cambia como un poco la dinámica del niño, que es el vaso que está esperando a que otra persona venga y lo llene de conocimiento, sino que es por sus propios medios que se va construyendo este conocimiento. Entonces esto hace que el docente se convierta en un guía facilitador y deje de ser ese transmisor que se venía pensando desde el principio. Y también la psicología y los principios de la educación activa empiezan a mostrar que el error hace parte del aprendizaje, y como a quitarnos ese estigma de, ay, me equivoqué y vuelvo a empezar, sino qué puedo aprender de esa equivocación o de ese error que estoy cometiendo. Entonces se habla de una dimensión moral y cooperación, y entonces dice que la escuela es una comunidad moral. ¿Por qué? Porque allí es donde se enseña y se aprende el respeto mutuo, la justicia, el trabajo en equipo, la cooperación, y además que la moral surge, según Piaget, de la interacción social y no de la obediencia. Entonces es en contexto y es en sus acciones diarias que el niño está desarrollando esa moral. En el aula, por ejemplo, los acuerdos de convivencia no deben ser impuestos, sino que deben ser construidos colectivamente para que tengan sentido dentro de la sociedad, que es la escuela. ¿Cuál es entonces el papel del docente? Como lo había mencionado antes, él tiene que promover la autonomía intelectual, diseñar experiencias para que se dé ese aprendizaje, se estimule el pensamiento crítico, conocer las etapas del desarrollo, y además de conocerlas, tiene que adaptarlas a la forma en la que está enseñando, y cambiar ese papel del docente transmisor por un docente mediador. Y esto nos conlleva como hacer la crítica a la educación tradicional, en donde, como ya lo mencionaba antes, se tiene al docente como como la persona o el personaje que posee el conocimiento, y su tarea es depositarlo en cada uno de los estudiantes, y entonces se cambia por una visión en donde esa disciplina impuesta genera dependencia y no autonomía, y donde la autonomía pasa a ser la protagonista del aprendizaje.
diciendo cosas como que repetir no equivale a comprender, que es algo que pasa mucho en las matemáticas. Se recurre a la mecanización de un concepto, entonces el niño repite y repite un procedimiento, pero en realidad no está comprendiendo el objeto matemático y el porqué de lo que está haciendo. Aquí traigo una frase de Piaget que dice, el objetivo de la educación es formar individuos capaces de construir cosas nuevas. Y respecto a la conexión que hago de estos textos y de esta reflexión con mi práctica pedagógica, es que es muy importante promover la autonomía intelectual y moral. Cuando los estudiantes experimentan, dialogan, descubren y se ven inmersos en un contexto, aprenden mucho más fácil porque le dotan o le dan sentido a lo que están aprendiendo. Además, el constructivismo permite aplicarse en diferentes contextos, en zonas rurales, en comunidades vulnerables, y es una pedagogía que favorece la participación y la confianza de todos los entes de la escuela. Y cómo la mediación docente permite que cada niño sea el constructor de su propio conocimiento. Bueno, y para finalizar, algunas de las conclusiones que me quedan después de la revisión de estos textos y es, pues primero que la educación activa propuesta por Piaget debe promover el desarrollo cognitivo, moral y social. Entonces entran otros aspectos relevantes dentro del proceso de educación. Que enseñar desde la psicología del desarrollo permite respetar los ritmos individuales de los estudiantes y además desarrolla de manera importante su autonomía. De todas las formas, lo que buscó Piaget siempre fue invitarnos a enseñar a pensar y dejar a un lado la repetición. Y pues que nosotros como docentes tenemos la responsabilidad de generar esos ambientes en donde se pueda dar un aprendizaje en el que el estudiante pueda experimentar, reflexionar y hacer una construcción significativa del aprendizaje. Muchas gracias y les comparto las referencias bibliográficas.